queridos amigos, pues estamos aquí, seguimos meditando acerca de este tema interesante. ¿Qué haría usted si Dios verdaderamente le diera lo que usted está pidiendo? ¿Haría como los israelitas? ¿Verdaderamente se engolosinaría con las bendiciones y se olvidaría del que bendice? Muy probablemente sí. Pero fíjense nada más, Moisés, qué inteligente, porque Moisés en esta cita de Éxodo 33:16 le dice: Señor, ¿cómo se sabría que somos agradables a ti? Y esto nos lleva a tener un conocimiento profundo de la Biblia para que entendamos lo que Moisés le estaba diciendo a Dios. Le dijo, fíjense nada más, dice la Biblia en Hebreos 11:6: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y número 2, dice en la carta a los Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir, la fe viene de escuchar a Dios, de lo que Él quiere decirnos y no de lo que nosotros le estábamos pidiendo, porque normalmente mucha gente se frustra y dice: es que no escucho a Dios porque pues no escucha la respuesta específica a las cosas que quiero que está pidiendo. Pero eso no quiere decir que Dios no hable, eso quiere decir que no tenemos intención de conocer a Dios. Pero aquí lo que está diciendo, piensa esto, fíjense, el pueblo de Israel tenía 423 años, o póngale que parece entonces como 420 años siendo cautivo de Israel, de Egipto. ¿Por qué? Porque se enfocó en la bendición y la bendición se lo comió, ¿sí? Pero luego dice, entonces, es que está muy bueno esto. Y entonces el pueblo empezó a clamar. Y fíjense, curiosamente, porque no empezó a pedir, empezó a clamar. Llegó un momento en el que le dolía vivir de la manera que vivía y empezó a clamar a Dios. Y hay una promesa en la Biblia, dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí. Y tiene dos promesas, fíjense. Número 1, dice, y yo te responderé. Y número 2, y te revelaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Entonces el pueblo empezó a clamar. Y entonces Dios vino con un hombre que estaba dispuesto a escuchar a Dios, que era Moisés. Porque Moisés no estaba ahí con la intención de ser bendecido. Él ya había sido príncipe, él ya tenía todo lo que necesitaba. Era un hombre que estaba buscando a Dios y tuvo la sabiduría de escuchar a Dios. Y entonces, cuando escuchó a Dios, se llenó de fe porque conoció no al que da. Porque cuando le preguntó a Dios, ¿a quiénes les digo? O sea, ¿de parte de quién dice, le voy a decir a los israelitas que voy? Y entonces no dijo de su libertador, sino les dijo, diles que vas de parte de el gran yo soy. Yo soy el que soy. Entonces les dijo, pues vengo del que les da identidad, porque Él es todo lo que ustedes quieren que sea, lo que ustedes permitan que sea, y les va a dar la identidad que ustedes se dejen. Además de que pues obviamente Él tiene su identidad en el, que no va a perder. Pero a mí me impacta mucho esto. Entonces pasa, mis amados, pasa que dice Moisés, Señor, ¿cómo se sabrá que somos de tu agrado? O sea, ¿cómo se sabrá que tenemos fe? ¿Cómo se sabrá que te escuchamos si tú no vienes con nosotros? Entonces le está diciendo, Señor, no podemos creer y ser hijos del gran yo soy si no vienes con nosotros, porque necesitamos que estés ahí para escucharte, y necesitamos estar ahí para que nuestra verdad sea manifiesta todo el tiempo, para que no estemos todo el tiempo pidiéndote cosas, sino estemos todo el tiempo ejerciendo nuestra identidad como pueblo, porque de eso se trata. Entonces dijo, no queremos al Dios que nos da, queremos al Dios que nos hace. Y esto es algo que tendríamos que pensar en nuestra vida. Normalmente estamos, y lo voy a poner entre comillas, orando a un Dios que nos da cosas, en vez de estar orando a un Dios que nos transforma por medio de su voz. ¿Cómo es su voz? Su voz es muy sencilla, mis amados.
Nos puede hablar por medio de la Biblia, nos puede hablar por medio de la televisión, nos puede hablar por medio de terceros, nos puede hablar por medio de su voz audible, puede venir y visitarnos, nos puede hablar por medio de sentimientos. Lo único importante es que todas las maneras de Dios, cuando nos habla Él, tienen que ver con el reflejo del cumplimiento de su palabra en nuestras vidas. Entonces, le está diciendo: Señor, no queremos que nos des todo porque tú lo eres todo. Entonces, mejor ven con nosotros. No nos des lo que pedimos, sino que sé tú en medio de nosotros. Y de eso se trató esto. Está increíble, ¿no? Ahora, la pregunta, mis amados, es: ¿cuántas veces usted y yo hemos estado a punto de pedirle algo a Dios que nos distrae de Dios? Y de eso vamos a hablar en el siguiente video.